Buenas noches para los que están presentes. Me gustaría presentar al doctor Steve Sanet, los que ya lo conocen, ya conocen la trayectoria. Para los que no lo conocen, lo voy a repetir. Es un médico osteópata de los Estados Unidos con más de 25 años de experiencia clínica. Es el fundador de la Escuela de Osteopatía de Ontario, la cual en este momento tiene más de 40 programas en 30 países distintos. Al comenzar la charla les recuerdo silenciar su micrófono y las preguntas las pueden escribir al chat de la reunión con su nombre y la pregunta, y al final de la charla vamos a contestar todas las preguntas. Go ahead, Steve. Okay, good evening, everyone. Thank you for joining us. If you like what we're doing, when we are concluded with this lecture, this will end up being on our YouTube channel. So we're trying to do a few more lectures that will be bilingual. La idea de esta charla es que sea una charla bilingüe y después poder subir el contenido teórico al canal nuestro de YouTube. So tonight's topic is visceral manipulation of the pelvis. I'm going to begin with basic theories, beginning with the abdomen, which are going to continue on into the pelvis. It's going to be similar ideas. El tema de hoy es la manipulación visceral, pero más específicamente de la zona pélvica. Vamos a repasar algunos conceptos de la manipulación visceral y luego vamos a hablar de la manipulación visceral, pero en la zona pélvica. So some of you have heard me lecture on this before, so hopefully this will give you some new insights to some pieces that might be missing. And for those of you who have not done any visceral manipulation or these ideas are new, I hope you get some new insights into the possibilities. Para los que ya conocen la manipulación visceral, esta charla les va a servir no solo para repasar, sino para ver algunos puntos nuevos de la zona pélvica. Y para los que no conocen la manipulación visceral, va a ser una introducción dentro de lo teórico de la manipulación visceral. There's two basic concepts throughout all of visceral manipulation. One concept is mobility, which is gross or large movement of the viscera in relation to, in this case, diaphragmatic motion. The other concept is motility, and that is something that is inherent motion of the viscera on a very, very small order, similar to craniosacral ideas. Entonces hay dos conceptos dentro de la manipulación visceral. Uno es la movilidad, que hace referencia al movimiento de la víscera en relación al movimiento diafragmático, y la motilidad, que es el movimiento de la víscera en relación al desarrollo embrionario, y es algo que lo podemos homologar o comparar con el ritmo craneal. So osteopathy has many different concepts within it. Some concepts are gross or large, such as joint mobilization or the movement of an organ in relation to breathing. Entonces, la osteopatía tiene varios enfoques distintos, tiene algunos más generalizados, como la manipulación de las articulaciones dentro de todo el cuerpo, y tiene conceptos más específicos, como en este caso la manipulación de un órgano específico. Other concepts are more on energetic lines, more difficult, or maybe with current scientific methods, really impossible to prove. When we talk about motility, we're talking about a subtle palpation, an energetic palpation of the organ as it moves in relation to its embryogenesis. Entonces, cuando hablamos de motilidad, estamos hablando de un concepto más energético, algo que en estos tiempos se hace difícil comprobar con las herramientas científicas que existen, y que básicamente habla de la víscera, cómo se mueve esta y en cómo es un eco al desarrollo embrionario. So I'm going to talk about both of these concepts, and at the end, I'm going to relate this to clinical conditions which I've treated. Entonces vamos a repasar estos dos conceptos y luego cuando termine la charla los vamos a correlacionar
con casos clínicos comunes que se ven en la consulta. So when we talk about body rhythms, I want to compare this to some body rhythms that we already accept and use in medicine. The first two, cardiac rhythm, respiratory rhythm, we don't deny this. We readily understand that these organs have a rhythm. Cranial rhythm, visceral rhythm, these are motilities. These have not been proven, to my knowledge, in scientific ways. They're more of an energetic palpation. Entonces, los ritmos del cuerpo, en este caso, en el cuadro que vemos ahí, hay 4 ritmos. Los 2 primeros, el cardíaco y el respiratorio, son ritmos que nosotros ya conocemos y que son ritmos descritos por la ciencia actual. Y luego tenemos el ritmo craneal y visceral, que hace más referencia al concepto de motilidad. I think it's important to understand in the beginning, for people that are not familiar with these rhythms, that these concepts require practice to be able to palpate. Para la gente que recién está empezando osteopatía o que tiene poca experiencia en la clínica osteopática, se le hace difícil de repente lograr palpar estos ritmos, ¿ya? Pero los que ya llevan tratando pacientes con osteopatía ya hace un tiempo, pueden o saben que este ritmo después del tiempo se palpa fácilmente. This is just a diagram that I made up. It is not meant to be accurate. It is just meant to represent an idea. Este diagrama es un diagrama que está inventado por Steve y que es solo una representación para poder explicar mejor el concepto de los ritmos. The idea is that I put my hand somewhere on the body and I can palpate a pulse, which I've shown as a black, very fast rhythm. In La that idea es que yo pongo la mano en el cuerpo del paciente y yo voy a sentir un pulso, un ritmo. in that same area of the body, there is also a respiratory rhythm causing bones to move that I've drawn as a blue rhythm to show that it's slower, but also happening through the same area. Entonces, lo que intenta interpretar este diagrama es que todos estos ritmos están simultáneos y que uno los puede palpar todos en la misma zona. So cranial is another type of rhythm that's a bit slower, and visceral is an even slower rhythm. What I want what I want you to understand from this diagram is these are happening all at the same time. Entonces, en este diagrama podemos ver que el ritmo craneal y visceral es más lento que el cardíaco y el respiratorio, pero lo importante del diagrama es que están todos ocurriendo al mismo tiempo. So the cardiac rhythm, respiratory rhythm, cranial rhythm, these are global in nature. In other words, the heart squeezes and that event is palpated through the entire body. You take a breath, that event is palpated through the entire body. A difference with visceral rhythm, it is local. It is a local energetic palpation to a particular organ. Bueno, hay dos tipos de ritmo. Está el ritmo global y el local. El ritmo global hace referencia al ritmo cardíaco y respiratorio. Esto significa que nosotros, si el paciente respira, lo podemos sentir en la mayoría del cuerpo. Y así igual el ritmo cardíaco. El ritmo visceral corresponde al ritmo de un órgano individual. Es algo más local. So the motility or the energetic palpation is something that we first there's an event, you palpate something or you feel something, and then you try to explain it. So the event that we feel that we call motility is explained with the embryologic axis of the unfolding of the organ. Entonces, la motilidad la tenemos que entender como un movimiento energético. Y este movimiento energético es un movimiento que está relacionado con los ejes embriológicos. And we have that
we have terminology to explain the movement as we feel the organ. This movement is theorized to be less than 500 microns, which would be less than 1/2 of 1 millimeter. And moving. Entonces, tenemos terminología para explicar estos movimientos y se cree que el movimiento es de less than 500, you said, right? Yes, less than 500 microns, which is less than 1/2 of 1 millimeter. Entonces, este movimiento se cree ser menor a 500 micrones, lo cual es menor a la mitad de un centímetro. O sea, es un movimiento muy pequeño. So this arrow showing what the terminology we use is called expir and inspir, moving toward midline or moving away from midline. This full motion that I'm showing with this very big arrow is showing the direction of motion that's palpated, that is actually not measurable. It's not measurable by current medical devices. It's a thing that we feel. Entonces, dentro de la terminología tenemos el término de expir, que hace referencia a que el órgano se está moviendo hacia la línea media, y el término de inspir, que hace referencia a que el órgano se está alejando de la línea media. En este caso, en la imagen, la flecha azul solo hace referencia en la dirección del movimiento, no en qué tan grande sea el movimiento. No, en estos tiempos no existe una herramienta que pueda medir cuánto es que se está moviendo el órgano. So this energetic palpation is a rhythm, and as a rhythm, we can describe it with qualities of rate, how fast it is, and amplitude, how strong it feels. Entonces, al ser un ritmo, se puede, se puede explicar por amplitud y frecuencia. We will use this energetic palpation to describe or to treat the vitality of the organ. Meaning that this is not indicative of a particular diagnosis. This is something we can palpate and change that we theorize will energetically improve the organ. Entonces, al hacer tratamiento con el concepto de motilidad, lo que se busca no es tratar una patología puntual, sino que se busca influenciar el órgano energéticamente y con esto lograr un bienestar general de la zona. Some diagnostic tools that we will use in visceral manipulation. There's Bueno, veamos algunas herramientas de diagnóstico que podemos ocupar en manipulación visceral. We can look at things globally, which means where do I feel is the greatest restriction in the body? We can do that with a visceral intent. We can look at things locally, look in the abdomen and pelvis and say, what is the most disturbed area in this region? We can look at things thermally and say, where are we drawn to the greatest heat change within the body? Dentro de esta herramienta, entonces tenemos tres formas de evaluar. Está la técnica de escucha global, que es un método para determinar la lesión clave, o sea, una zona, una región en donde nosotros sentimos mucha tensión. Está también la técnica de escucha local, ya que es un método para encontrar una disrupción en una región, ya también basado en tensión. Y está la evaluación de temperatura, que lo que intenta describir es una zona en donde se diferencia la temperatura del resto de la zona abdominal. So the difference between global and local diagnosis might be, for example, someone has low back or pelvic pain. You can look locally and find some visceral disturbances that may help you. You can also look globally and perhaps find something far away from that area that may also help the complaint.
Llevemos un ejemplo entonces con la técnica de escucha global. Podemos encontrar una zona de tensión que esté afectando una zona local en el abdomen y que al tratar esta zona más lejana, el punto de tensión a nivel abdominal también mejore. Okay, that is a small description of motility or energetic visceral manipulation. Esta es una breve descripción de la motilidad o de la manipulación visceral, pero desde un punto de vista más energético. For many people within and outside of the osteopathic profession, they find these explanations difficult. Para muchos profesionales que están fuera del área de la osteopatía, les cuesta entender estos conceptos. Or it might be more proper to say they find the explanations not to be scientific enough. O mejor dicho, encuentran que estas explicaciones no son suficientemente científicas para explicar el concepto. What I would say to you is a lot of the results that I've obtained have been with energetic osteopathy, even if the science does not explain it well. Steve, dentro de los pacientes que ha visto, ha logrado muchos resultados con técnicas osteopáticas desde un punto de vista más energético. Y es algo que claramente no tiene mucha base o muchos estudios científicos. Let's talk about mobility. Mobility, we can be a lot more scientific. Bueno, hablemos de movilidad. Con la movilidad podemos ser mucho más científicos. When I take a breath in, when I take a breath out, it is physically moving. We could physically measure under fluoroscopy movement of organs that are moving because my diaphragm is going up and down. Cuando yo inspiro y expiro, el diafragma tiene un movimiento y esto sí se puede medir. Y ahí sí podemos medir los movimientos internos de los órganos. It's changing pressures in my thoracic cavity, in my abdominal cavity, my pelvis, even in my skull. Hay cambios de presión intracavitaria, ¿ya? Okay. So, Ya, you okay? ya, Okay, good. good. So what is responsible for changes in pressure? One, it's the intracavitary pressure. Different cavities have different pressure environments for their norms. Respiration, that is changing, positive and negative, alternating environments. And then there are articulations, things that normally have to move against other tissues. Some areas are meant to be more mobile, some areas are meant to be more immobile. Entonces, dentro de la presión intracavitaria tenemos distintas cavidades y cada una de estas cavidades opera bajo diferentes normas de presión. Luego está la respiración, que es un gradiente de presión alternante entre positivo y negativo, y están las articulaciones, que son superficies internas que tienen un grado de movilidad normal o carecen de su función normal. So it's when things deviate from the normal that we see problems. If we see areas that are meant to have a lot of mobility, have restricted mobility, we see problems. If we see areas that are supposed to have low mobility suddenly become mobile and unstable, we see problems when things deviate from the norm. Entonces, cuando las cosas se desvían de la norma es cuando aparecen los problemas. Por ejemplo, si tenemos una zona que tiene mucha movilidad y luego está restringida y tiene poca movilidad. O al revés, una zona que debería tener menos movilidad y tiene mucha movilidad. So normally when we talk about articulations, we are normally thinking about bones and joints moving. But articulations are also areas that have to move along each other, soft areas. Cuando hablamos de articulaciones,
lo primero que se viene a la cabeza son las articulaciones óseas, pero en el caso de la manipulación visceral, también el contacto entre superficies más blandas o entre órganos, más bien dicho, también se considera una articulación. So, what types of articulations are we looking at when we look at the abdomen?